Cristo Jesús. Señales que han de cumplirse y que el Señor nos va a conceder, nos va a dar para estar nosotros atentos. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra, estar atentos como una antorcha que alumbra, hermano, ¿no? El Señor es nuestra antorcha en lugar oscuro. El mundo puede estar en temor, en oscuridad, ¿sí? Haciendo las cosas en sus fuerzas, en su humanidad, pero nosotros confiamos en el Señor. Hasta que el día esclarezca el lucero de la mañana, salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? La profecía, la palabra profética más segura la tenemos acá, hermanos. En las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor. ¿Sí? La misma profecía también que, como hablábamos en las últimas reuniones, el Señor nos dio por Daniel, ¿sí? Con las semanas 70, que el Señor nos dio también por allá por Jeremías, con Nehemías, ¿sí? Recordamos que Jeremías fue el que por allá hizo la profecía del tiempo de cuánto era el tiempo del exilio de Israel. Luego Daniel leyó la profecía y luego con Nehemías se cumplió, hermanos, ¿sí? Es la palabra profética más segura la que tenemos ahí, amén. Entonces con esto, hermanos, yo quiero que con el favor del Señor podamos continuar. Digamos que es como la segunda parte del tema que veníamos tratando. Ya en este caso son algunas cosas que sucederán cuando el Señor vuelva, ¿sí? Habíamos hablado anteriormente entonces todo el tema de las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Hablamos de las 69 semanas, lo que iba a ocurrir, hablamos de que la semana 70 todavía no se ha cumplido, ¿sí? De que después de por ahí en la semana 70 iban a estar las 2300 tardes y mañanas, que se iban a cumplir los 3 años y medio, que la última semana es 7 años, ¿no? Porque es semana de septenario, ¿sí? 7 años. ¿Sí? Que habían también 30 días adicionales, que es para el tiempo de la purificación del templo y demás, hermanos. Entonces, sigamos viendo qué nos muestra la palabra, a ver hasta dónde el Señor nos concede avanzar hoy. ¿De qué va a pasar ahora cuando el Señor venga, hermanos? ¿Sí? Porque gracias al Señor hay unas cosas también manifiestas, Él nos muestra todo, ¿no? En su palabra. Amén. Sí, pues lo que nos va revelando de a poquito a poco, ¿no? Pero el Señor puso todo en su palabra, ¿sí? Lo que necesitamos saber. Entonces, bueno, hermanos, empecemos ahí en Mateo 24. Mateo 24, como habíamos dicho, hermanos, es como un pequeño apocalipsis, es como un pequeño libro del apocalipsis, ¿sí? Algunos hermanos le llaman el pequeño apocalipsis sinóptico, porque es casi como el resumen que el Señor da de todas las cosas que han de suceder y que también están plasmadas, parte en el libro de Apocalipsis, o parte en el libro de Daniel también, y en otras partes de la palabra, ¿no? De lo que señalan las últimas señales. Entonces Mateo 24, verso 27. Dice, hermanos, acá bueno, el Señor veníamos hablándole a la iglesia, recordemos que le está hablando a los discípulos, o sea, a la iglesia, de que ellos le preguntaron, dinos Señor, ¿cuándo serán estas señales y cuándo será el tiempo, el fin del siglo? Entonces el Señor empezó a hablar estas cosas y luego ahí entonces Él dice, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, hermanos. El Señor no va a venir a escondidas, el Señor no va a venir por allá como algunos dicen en secreto, primero a arrebatar a algunos y después ahí sí va a venir en público. No, hermano, la palabra es clara cuando el Señor dice que Él se va a manifestar. Y también la palabra dice que todo ojo le verá, ¿no? Absolutamente todos, porque llegará el día en que toda rodilla se doble y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Para unos ya será muy tarde, los que no se han arrepentido, y igual lo tendrán que confesar al Señor, y para otros pues, gracias al Señor, ¿no? Que estamos en Él, y podemos arrodillarnos delante de Él en aquel día, ¿no, hermanos? Y que va a ser una bendición. Dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea, todos le verán, ¿sí? Así como un cuerpo muerto y que se juntan, digamos, las águilas o los chulos, digamos, cuando hay un cuerpo muerto, de la misma forma todos estarán ahí, estaremos atentos y el Señor nos tiene ese momento para ver su gloriosa venida. 28. Me adelanto al 30, hermanos. Vuelve, dice ahí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
otra cosa que nos muestra la palabra, que no solo será como el relámpago de oriente a occidente, sino que también el Señor vendrá en una nube, hermano, en las nubes del cielo, ¿sí? No será de otra manera, sino como lo muestra el Señor. El Señor, cuando ascendió a los cielos, ¿cómo fue que ascendió? En una nube. Y de la misma forma, Él volverá, ¿sí? Me adelanto ahí, hermanos, al 32. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Pero dice el Señor, cuando veáis todas estas cosas, hermano. Y si recordamos ahí en ese mismo capítulo, en el verso 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y sigue ahí, continúa, ¿cierto? Entonces van a haber unas señales manifiestas, dice, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está a las puertas, amén. Listo, hermano, entonces ahí, quedamos ahí en Mateo, ahora vamos a Daniel 9, verso 27. Este fue con el que terminamos ahora el tema de las semanas, hermanos. Entonces, para recordar, dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Y sigue: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, hay algo que le va a suceder a ese desolador, ¿cierto? Algo que se va a consumar con él. Recordemos, hermanos, que la palabra nos muestra como tres tipos, digamos, de personas, que son como, digamos, ¿cómo decirlo? Como la Trinidad oscura, por decirlo así, ¿sí? Que es el falso profeta, el anticristo, ¿sí? Y el dragón, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Entonces ahí nos está mostrando el Señor por Daniel que va a haber una consumación y que algo determinado se va a derramar sobre ese desolador. Vamos, hermanos, a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, verso 20. Entonces este capítulo nos habla de que, bueno, así resumidas cuentas, una voz del cielo que decía, bueno, hay ciertas cosas manifestadas ahí y cae la gran Babilonia. Y en medio de todo esto también el Señor nos anuncia ahí las bodas del Cordero. Y nos anuncia también luego que hay un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Y bueno, ahí dice que venir a la gran congregados a la gran cena de Dios. Y ahí sigue básicamente eso. Entonces en el verso 20 dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sí? Entonces, hermanos, podemos ver inicialmente cuáles van a ser las cosas que se derraman sobre ese desolador. ¿Sí? Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, aquí todavía, hermano, no nos está hablando del dragón. ¿Sí? Nos está hablando es de los otros. ¿Sí? Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Listo? Y ahora ahí dice Apocalipsis 20, capítulo 20, ahí enseguida verso 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que cuando el Señor murió y descendió a los infiernos, arrebató las llaves del Hades a Satanás. ¿Sí? Acá ya las tiene. Y entonces dice, descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por ¿cuántos años? 1000 años. Por 1000 años. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en ese momento. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Hermanos, tengamos muy presente ese tema de las naciones, porque ahorita vamos a mirar qué sucede con las naciones, ¿sí? Pero ya vemos entonces que van a ser 1000 años donde Satanás va a estar atado, ¿sí? Donde no va a poder hacer de las suyas, y eso es cuando empieza el reino milenial, ¿sí? O el reino de 1000 años, que es lo mismo. Devolvamos a Mateo 24,
nuevamente. Vamos a estar ahí en Mateo 24 varias veces, hermanos, para que lo tengan ahí el dedo. Entonces, hermanos, voy a volver a hacer una línea del tiempo para ir ordenando lo que sucede. Entonces vamos a decir, hermanos, que este pedacito acá, digamos que es la semana 70, ¿sí? Que esa la vimos la vez pasada, que fue todo el despliegue, ¿sí se acuerdan? Entonces todo lo que va a suceder, digamos que todo eso va a pasar ahí. Ahora sigue entonces, viene el Señor Jesús. Entonces la palabra ya nos muestra una cosa, que va a ser, primero entonces, que el falso profeta, el anticristo van a ser lanzados vivos al lago de fuego, ¿sí? Ya la primera cosa. La segunda entonces que Satanás va a ser atado por 1000 años. ¿Listo? Vamos, dos cosas. Ahora miremos ahí el Mateo 24:31. Dice entonces, ya hemos leído ahorita el 30, y sigue el 31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Miren, hermanos, entonces acá ya vemos otro aspecto que va a suceder, que el Señor va a juntar a sus escogidos. Sí, dice que de los 4 vientos. Pero entonces vamos a ver también por la palabra cómo va a ser este asunto del arrebatamiento, cómo el Señor nos va a llevar, ¿sí? Porque digamos ahí en medio de eso, hermanos, también hay muchas doctrinas que dicen que antes de que el Señor venga es que va a haber el arrebatamiento, que van a pasar cosas como que el Señor viene en secreto y nos va a llevar y cosas por ese estilo, hermanos. Sí, de pronto ya para la mayoría de nosotros es claro, ¿sí? Ya estamos afirmados en la verdad presente, pero es importante, hermanos, que esto lo repasemos y lo volvamos a recordar un poquito, ¿sí? Entonces, para mirar esto vamos, hermanos, a 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Entonces ahí, hermanos, Pablo hablándole a la iglesia en Tesalónica, les dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces, ¿a quién le está hablando Pablo? Aquellos que quedarán o que quedaremos en la venida del Señor, ¿sí? No precederemos a los que durmieron. Ahí la palabra durmieron, hermanos, es a los que murieron físicamente, ¿sí? O sea, no seremos primero de los que durmieron. Entonces vamos a ver de quién está hablando Pablo de aquellos que durmieron. ¿Quiénes son esos que durmieron? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, hermanos. Entonces ahí Pablo hace la aclaración. Nosotros seguimos de quedar allá los que queden en ese entonces cuando el Señor venga, no van a preceder a los que duermen. Y los que duermen son los que son muertos en Cristo. O sea, los que ahorita, hermanos, ya están allá con el Señor en el paraíso, que están teniendo ese tiempo de descanso. Son aquellos que el Señor ese día va a resucitar porque son los primeros, hermanos, ¿no? Recordemos que el Señor viene primero por su iglesia, ¿sí? Entonces, acá el Señor viene primero y resucita a aquellos muertos en Cristo, ¿sí? De los siglos pasados o de los tiempos pasados. Luego dice, luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, miren, hermanos, como dice el verso 17, luego, es el luego, nosotros, los que vivimos, o sea, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, hermanos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a suceder también ahí cuando el Señor venga. Viene el Señor de su trono, desciende en la nube, ¿sí? Todo ojo le verá, ¿sí? Ahora entonces resucitan los muertos en Cristo, ¿sí? Eso va a ser, me imagino, eso va a ser algo pues impresionante, ¿no? Después de que resucitan ellos, ahí sí entonces, junto con ellos nosotros o los que viven, nos vamos y seremos arrebatados con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra, ¿sí, hermanos? Entonces, otro aspecto de esa línea del tiempo. Para confirmar esa palabra, hermanos, vamos a 1 Corintios 15. Verso 51. Entonces acá Pablo también hablándole a la iglesia de Corinto, cosas similares, dice: he aquí, 1 Corintios 15, 51, hermanos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
O sea, igual físicamente no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, ¿será que dice la palabra en un mes? ¿En un año? ¿En cuántos años? Dice en un abrir y cerrar de ojos, hermanos. Seremos transformados. En un parpadear. O sea, si el Señor viene ahorita, entonces eso dice en cuestión de segundos que ya seríamos, después de que resuciten los muertos en Cristo, arrebatados en las nubes con el Señor, hermanos. ¿Sí? A la final trompeta. En la séptima trompeta, hermanos, pues van a pasar muchas cosas. Recordemos que hay 7 sellos, ¿no? En el séptimo sello están las 7 trompetas y en la séptima trompeta están las 7 tazas de la ira. ¿Sí? Entonces en la séptima trompeta dice por allá también en Apocalipsis la palabra dice: viene el Señor y reina por los siglos de los siglos. O sea que esa séptima trompeta dura eternamente, hermanos, porque dice reinará por los siglos de los siglos. Termina esa parte de la trompeta. Y pasarán otras cosas también. Dice acá Pablo la final trompeta, ¿sí? Entonces esta palabra nos corrobora lo que dicen Tesalonicenses, de que nosotros no precederemos a los que duermen, de que serán los muertos en Cristo primero que resucitan, y luego seremos juntamente con ellos arrebatados en los aires, en las nubes, para estar siempre con el Señor. ¿Listo, hermanos? Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos, hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 5. Verso 10. Acá hay algo que nos interesa bastante a todos en la iglesia, hermano. Y es, hermanos, el tribunal de Cristo. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos, no dice algunos, dice todos. Y todos, hermanos, habla de la iglesia, ¿no? Porque recordemos que hay varios tipos de juicios. Entonces, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, hermanos. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy claro, hermanos, porque ahorita que miremos otra vez el Mateo, se relaciona bastante con el asunto de los talentos y de la mina, hermanos. ¿Sí? Pero la palabra es clara, hermanos, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en Apocalipsis hay una palabra cuando el Señor dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? El galardón, hermanos, como dicen algunos hermanos, puede ser bueno o puede ser malo. Hay hermanos que dicen, por ejemplo, ese día, hermanos, habrá mucha alegría porque ya estamos con el Señor, ya estamos reunidos con Él. ¿Sí? Los que entraremos en las bodas. ¿Sí? Pero también, hermanos, así como habrá muchas coronaciones, habrán también mucho llanto. ¿Sí? Recordemos, hermanos, lo que dicen las vírgenes prudentes y sensatas. ¿Sí? Tal vez la mitad de la iglesia sea la que se quede por fuera del reino, hermanos. Y en ese tribunal, hermanos, hay que tener claro, hermanos, ¿no? El tribunal no es para definir la salvación, ¿no? La salvación ya la tenemos. ¿Sí? Es para definir los vencedores y para definir el lugar de los vencedores en el reino. ¿Sí? Entonces por eso es el tribunal, hermanos. Cuando el Señor habla de tribunal, hermanos, no se refiere tanto como un juicio de condenación como lo va a hacer, digamos, en el trono blanco. Ese tribunal, la palabra griega es bema, así como suena. ¿Y en qué consistía, digamos, eso? El Señor, digamos, toma eso y lo pone en Pablo. Consistía, digamos, en que es un juicio familiar, de que la familia se reunía a ver qué había hecho la familia por el apellido. Entonces, sí, como es estas reuniones, digamos, todos nos acá a decir, bueno, ¿tú qué hiciste esta semana? No sé, fuiste a evangelizar, no sé, ¿sí? ¿Qué hiciste, digamos, por el Señor? Un ejemplo. A ver qué ha hecho la familia por el apellido. Aquellos que habían honrado el apellido eran honrados por la familia, ¿sí? Aquellos que habían deshonrado el apellido eran reprendidos. ¿Sí, hermano? Entonces hay que tener claro eso. Este tribunal de Cristo no es que defina la salvación, pero sí va a definir los vencedores y el lugar en el reino de cada uno. Entonces el Señor nos va a pasar seguramente, no sé, hermano Juan Carlos, ven, ¿sí? A ver, ¿cómo viviste tú? ¿Tú qué hiciste trata de eso? ¿Sí? ¿Honraste mi nombre? No lo honraste, ¿sí? Entonces el Señor va a mirar esas cosas, hermanos, ¿sí? ¿Cómo obramos para el Señor? ¿Cómo vivimos para el Señor? ¿De qué manera
estuvimos haciendo la voluntad del Señor o más bien si le dimos la espalda a nuestros hermanos, ¿sí? Ahí van a haber muchas cosas, hermanos, y muy seguramente va a ser así. Van a haber muchas gozos, mucha alegría por los que serán coronados, ¿sí? Y tal vez va a haber mucho llanto para algunos que van a perder cosas, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos otra vez a Mateo 25. Primero Mateo 24, hermanos, otra vez, desde el verso 44. Entonces acá, hermanos, el Señor, entonces en el 24 ahí viene hablando todo el tema de las señales, lo que ya hemos visto y demás, ¿sí? Y si continúa entonces en el 44, y ese capítulo se enlaza completamente con el capítulo 25, ¿sí? Ahorita lo vamos a mirar, es la perícopa. Ahí continúa todo el tema, no hay nada aparte ahí. Dice el verso 44, por tanto, también vosotros estad preparados. O sea, luego de que el Señor les dice todas estas cosas, estas señales manifiestas, o nos la dice la iglesia, dice, pilas, estemos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero recordemos que dice la hora. La palabra nos dice es que el día y la hora no la sabemos, más no significa que el Señor no nos da señales, ya las vimos, ¿no? Luego sigue ahí el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? El Señor ya nos está empezando a decir, bueno, yo les digo estén preparados, porque yo ya pronto es decir, preguntar, ¿cuáles son mis siervos fieles y prudentes? ¿Cuáles son los que llevan el alimento a tiempo a mi casa? ¿Sí? O sea, ¿cuáles son los mayordomos fieles? Y recordemos, hermanos, que entonces ya cada uno, lo que hemos hablado muchas veces del tema de que tenemos algo que el Señor nos ha dado para la iglesia, para servirle al Señor, ¿sí? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y hermanos, esto, qué alegría. Sobre todos los bienes nos pondrá el Señor, hermanos. El Señor quiere que heredemos su reino, ¿no? Que heredemos todo juntamente con Cristo. ¿Sí? El Señor nos quiere entregar todos, hermanos, pero también depende de nosotros, ¿no? El Señor a nosotros no nos está obligando, ¿sí? Nos llama, nos dice de una forma y de la otra, pero no nos obliga, hermanos, sino Él quiere que por nuestra propia voluntad hagamos las cosas, ¿no? Para servirle al Señor y entregar nuestra vida hasta lo sumo y podernos negar y morir como el grano de trigo, ¿no? 100%. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea, hermanos, es como de pronto el creyente que cree, no, el Señor eso todavía no va a pasar, eso no viene, yo mejor sigo haciendo mis cosas, o yo mejor me sigo cantando mis cosas, o tal vez sigo con las cosas del mundo. Bueno, muchas cosas, hermanos, podemos ver ahí, pero es importante que miremos en nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Cómo estamos delante del Señor con esto, hermanos, ¿sí? Porque el Señor allá en el tribunal, pues, va a salir todas las cosas, ¿no? De manifiesto lo bueno y lo malo que hicimos, ¿no? No solo lo bueno. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a que sean más las cosas buenas, que sean más las cosas que tenemos para mostrar al Señor, decir, Señor, mira, esto lo puse en tus manos, pude lograr eso, ¿sí? Vendrá verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará. Hermanos, esta palabra castigará en el original es dicotomizará. Así es la palabra. ¿Qué significa una dicotomía? Es, hermanos, nosotros somos seres tripartitos, ¿sí? Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo. La dicotomía, hermanos, es como separar el espíritu del alma. Eso es, dicotomizar o separar, ¿sí? Es eso. De hecho, hermanos, el Señor muchas veces empieza a hacer esto, o no lo va a hacer en ese mismo instante, tal vez cuando esté allá delante del tribunal de Cristo aquel creyente que de pronto no fue fiel, sino muchas veces ya el Señor, viendo las intenciones de nuestros corazones, ya puede empezarlo a hacer en el transcurso de nuestras vidas, hermanos. Apartarnos, recordemos que el Espíritu se va con aquel persona que no le recibe, ¿sí? Como decía ahorita los hermanos, ¿sí? Tal vez es tan sensible como una paloma, que si le damos la espalda al Señor, Él se va listo, y entristecemos al Espíritu, hermanos. Y ahí tal vez puede empezar esa dicotomía, y a veces sin darnos cuenta, ¿sí? Empieza a separar, hermanos, el espíritu del alma. Quería preguntarle algo sobre aquí donde dice, ¿eso se podría enlazar con el versículo que dice en Malaquías, hay alimento en mi casa? Lo podría enlazar, donde dice, por tanto también vosotros están preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. Sí, el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa? Para que se alimente a tiempo.
Sí, hermano, pienso que sí, porque igual el Señor dice ahí, en esa palabra Malaquías, hay alimento en mi casa. La casa de él, ¿cuál es la iglesia? ¿Sí? En la iglesia siempre tenemos que tener alimento del Espíritu, ¿sí? Entonces, entrelaza. Entonces dice, lo dicotomizará duramente y pondrá su parte. Aquí nuevamente, hermanos, esa palabra parte es alma en el original. Dice entonces, y lo dicotomizará duramente y pondrá su alma con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces recordemos esas dos palabras, hermanos. Voy a ponerlas acá. Entonces castigará no es castigará, sino dicotomizará. ¿El qué, hermano? ¿Qué dijo? Dicotomizará, es la palabra. ¿Qué quiere decir? Dividir. Alma. Separar el espíritu del alma, ¿sí? Recordemos, hermanos, que me adelanto un poquito. Hay unos que van a pagar cuadrantes, que va a ver, ¿sí? Van a estar afuera del reino. Entonces, evidentemente, el Señor no se va a olvidar de esos creyentes, porque son sus hijos, pero hay una disciplina, hermanos. Y en esa disciplina el Señor sí se va a apartar de ellos, porque su espíritu no va a estar allá abajo con ellos. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que aquellos que estén en tinieblas de afuera de eso van a ser expuestos, no metidos, pero sí expuestos al lago de fuego. ¿Sí? Entonces el Señor no va a estar ahí. No sabemos, hermanos, por qué la palabra guarda silencio, si van a ser 50 años, 100 años, 200, 500, de los 1000 años, ¿sí? Sino que se pague el cuadrante. ¿Sí? Dicotomía. Y la otra palabra entonces es parte, que no es parte, sino alma. 51. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Continúo, hermanos, con el capítulo 25. Como les decía ahorita, es la conexión. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al... Ahí no es esposo, hermano, sino novio, el original. ¿Sí? Hay un hermano que dice, me parece muy acertado lo que dice él. Toda la iglesia somos la esposa del Señor, pero no todos son la novia. ¿Sí? O sea, hermanos, ahorita en este tiempo tal vez no todos son la novia del Señor. ¿Por qué? Por lo mismo que dice la palabra, muchos tal vez dan la espalda, ¿sí? O a veces nosotros giramos y volteamos la espalda al Espíritu, ¿sí? No nos comportamos como la novia. Así que lo que quiere un novio, pues que la novia esté atenta, que lo esté amando, que esté mirando, que esté preguntando, que esté ahí pendiente, ¿sí? De lo que el novio dice, ¿sí, hermanos? Entonces, por eso dice, todos somos la esposa, pero no todos son la novia, ¿sí? Y en las bodas del Cordero, hermanos, pues entraremos no como esposa, sino como novia, a hacer, digamos, de cierta manera ese matrimonio con el Señor, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces, hermanos, dice ahí novio. 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Recordemos, hermanos, que el aceite significa el Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, dice otra vez ahí, cabecearon todas y se durmieron. O sea, durmieron, o sea que murieron físicamente, cuerpos. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el novio, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, ¿sí? Entonces nuevamente acá entran en juego las insensatas, aquellas que, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan, ¿sí? O sea, es como decir, querer buscar tal vez en las vírgenes sensatas lo que no se ha buscado en el Señor, ¿sí? O sea, querer buscar, dame como lo que tú tienes, en vez de ir a buscar al Señor, hermano, ¿sí? Es a buscar el Espíritu porque es el aceite de la lámpara, ¿sí? Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Por eso son prudentes, ¿no? Mire la respuesta, hermanos, de la Virgen prudentes, ¿sí? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, ¿sí? O sea, hermanos, ahorita todavía estamos en el tiempo de ser facultados. Estamos en el tiempo de la gracia en que todavía podemos buscar del Señor, buscar del aceite, del Espíritu Santo, poder ser vírgenes sensatas, que entremos en el reino, hermanos. El Señor nos ayude. Después vinieron
También las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, hermanos. Qué tremenda palabra esto. A las vírgenes insensatas. Son hijas de Dios, pero vírgenes que no quisieron conocer al Señor, hermanos. Si el Señor dice que no os conozco es porque esas vírgenes tampoco quisieron conocer al Señor, hermanos. Recordemos que la palabra dice por ahí en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado, hermanos. Y todo parte del fundamento. Si nosotros queremos ser vírgenes sensatas, tenemos es que conocer primero al Señor, ¿sí? Conocer su santa voluntad y saber quién es Él. Así como hablaba ahorita del ejemplo del novio y la novia, pues el novio quiere que la novia le conozca, ¿sí? Que sepa cómo es Él, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus propósitos para con la novia, hermanos, ¿sí? Pero si nosotros decimos, ay, no después, o no, tengo afán, o es que no, tengo mucho trabajo, o no, uy, qué miedo ahorita salir a la calle por lo que está sucediendo, ¿sí? Cosas por ese estilo, hermanos, ¿sí? Entonces, no os conozco, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vuelve, dice, ¿no? Día y hora. Continúo, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién sería ese hombre en esa parábola, hermanos? El Señor, Jesucristo. El Señor está ahorita a la diestra del Padre y es como si dijera ya, se fue lejos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, ¿sí? Ya sabemos, hermanos, que no todos tenemos la misma capacidad, ¿sí? Unos podemos tener un talento, otros hermanos pueden tener 5, ¿sí? Pero el Señor, en la misma medida que da, hermanos, pues el Señor también nos demanda, ¿no? Por ahí en Lucas dice, al que, parafraseando, al que más se le dé, más se le pedirá, al que más se le confíe, más se le demandará, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, pues ya es el tiempo, como hemos hablado muchas veces, de que sepamos cuál es nuestro talento, nuestro don, para ponerlo a servicio de la iglesia, ¿sí? Entonces, y si no sabemos, hermanos, pues orar mucho al Señor para que nos guíe, ¿no? ¿En qué nos ha dado Él, no? Dice entonces, luego se fue de lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de su señor, ¿sí? Aquí, hermanos, es básicamente el hombre le está diciendo al Señor, tú me diste esto, yo lo puse a producir. Es básicamente eso, hermanos. ¿Sí? Tú me diste el don de misericordia, por ejemplo, yo lo puse a servir, Señor. ¿Sí? Pude hacer misericordia con mis hermanos, o pude tener el don de dar, pero lo puse al servicio, ¿sí? No lo escondí. Amén. Que es diferente a lo que pasa con el hombre que guardó el talento. A ella, pues, el de 2 talentos también le devolvió otros 2 adicionales al Señor. Y luego dice el verso 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Hermanos, ¿qué dice la palabra del miedo? Por allá en Juan. Y no solo eso, sino que dice, el que anda en el temor no conoce el amor del Señor, dice Juan, ¿no? Hermanos, estamos en el amor del Señor. Tenemos que ser valientes, ¿sí? Tal vez haya así. El mundo es hostil, hermanos. Muchas cosas, hermanos, pero tenemos al Señor. ¿Sí? Al que venció al mundo, hermanos. Lo tenemos a Él, no podemos tener excusa de llegar allá, es que Señor, yo guarde tu talento porque tuve miedo. O sea, es como decirle al Señor, como que tú, digamos, no eres tan grande porque, ¿sí? No me diste como la capacidad de poder hacerlo, no. O sea, sabemos quién es el Señor, hermanos, y no hay excusa. ¿Sí? Y entre más pronto sepamos cuáles son nuestros talentos, nuestros dones, hermanos, para servir, bien sea dentro de la iglesia o bien sea afuera, porque afuera, hermanos, también hay mucha necesidad de evangelizar, hermanos, mucha, hermanos. Y eso es algo que ojalá el Señor nos conceda dentro de poco poder empezar como una obra ahí con eso, ¿sí? O sea, más fuerte, ¿no? Porque sé que hay hermanas que ya lo están haciendo. Bueno, dice. Entonces, llegando también que ha recibido un talento, dijo, Señor, no te conocía que
que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. O sea, no es solo, hermanos, sí es de esconderlo, sino también negligencia, ¿no? Que también hay que decir, o sea, fuiste negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Qué puede significar esto básicamente, hermanos? Si yo de pronto tengo un solo talento y sé que de pronto yo solo no puedo producir, pues me puedo aliar con los hermanos, ¿sí? Yo digo, bueno, hermano, no sé, de pronto el hermano, no sé, traducir un libro, ¿sí? O escribirlo, o cosas así, hermanos, pero en la iglesia, hermanos, hay mucho por hacer, muchas cosas, hermanos, por hacer. Hay un hermano que decía, si todos estuviéramos como juiciosos, cada uno haciendo su parte en la iglesia, hermanos, la iglesia avanzaría impresionante, hermanos. Pero a veces, hermanos, por nuestra misma negligencia, nuestra necedad a veces, o a veces estar enredados con el mundo y las cosas, hermanos, paramos la obra del Señor y alargamos los tiempos del Señor. Y estamos ahorita, hermanos, en la facultad de gracia, pero eso no va a ser para siempre, hermanos. Ya va a llegar el tiempo en que el Señor diga, ya, hasta aquí llegaste, hasta aquí fue, o ya voy a venir. ¿Sí? Es cierto, hermanos, que el Señor puede haber alargado su venida por causa de su misericordia para con nosotros, para los que no se han arrepentido, hermanos, pero eso no significa que el Señor para siempre vaya a alargar y decir, no voy a venir nunca. ¿Sí? El Señor tiene que manifestarse, hermanos, y más viendo cómo estamos ahorita en estos tiempos que el mundo está completamente en tinieblas, ¿no? Entonces, 28. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Uno pensaría en su humanidad, no, pero es que este tiene, ¿por qué se la da más? No. Esa es la justicia del Señor, hermanos. Al que más tiene se la hará, porque el que tiene, el que produjo otros 5, otros 2, pues demostró que era diligente. Entonces obviamente se le va a entregar más porque el Señor le confía más a esa persona, a ese creyente, porque sabe que él va a utilizar eso. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, con la música, digamos. Si el hermano que tiene el talento con la música, digamos, pero digamos no lo usa, ¿sí? Acá pues, ¿qué va a hacer el Señor? Allá en el tribunal, venga mi talento, venga que se lo dé a que este sí va a ponerlo a funcionar, hermanos. ¿Sí? O sea, entonces allá en el reino, ya el que tiene de pronto el talento de la música ya no lo va a tener. Ya el Señor se lo va a quitar, hermanos. Y reconocemos, hermanos, que aún en el reino de los cielos van a cesar, bueno, profecía, ciencia, pero las alabanzas van a seguir. O sea, el que tiene el don de la música va a seguir teniendo trabajo, como decía por ahí el hermano Jair alguna vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hermanos. Sigo. 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice nuevamente. Echarle en las tinieblas de afuera, como digamos ahorita. Ahora, hermanos, vamos a hacer también una confirmación de esta palabra en Lucas 19, verso 11. La parábola que yo creo que ya todos conocemos, que es de las minas. 19. Verso 11 dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano. ¿Quién es ese hombre noble? El Señor Jesucristo. Para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aquí la diferencia, hermanos, es que en los talentos el Señor dice que dio a cada uno unos talentos conforme a su capacidad. Acá el Señor está diciendo, dio 10 minas a 10 siervos. O sea, lo dio en la misma medida. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces en los talentos da según las capacidades, pero acá la mina la da cada uno, hermanos. ¿Sí? Entonces no tenemos excusa, hermanos. ¿Sí? Es como decir, por ejemplo, cuando dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no don de vosotros, sino don de Dios. Entonces no podemos decir que no tenemos ni siquiera un solo don, hermanos, porque tenemos el don de la fe. ¿Sí? Por lo menos. De la misma forma, hermanos, tenemos la mina todos. ¿Sí? Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Acá minas, hermanos, es como dinero, ¿no? La mina representaba un dinero, ¿sí? Monedas, sí. Monedas.
Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, ¿sí? Recordemos otra vez la palabra que dice por ahí en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos bajo el estrado de tus pies. O sea, ya, dice, después de recibir el reino, o sea, ya todo lo que está pronto a suceder, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Sí? Hermanos, no pensemos que, o sea, a veces en la humanidad podemos pensar, ay, de acá podemos ser poquitos. ¿Sí? Hay iglesias que son de muchos miembros, membresía, hermanos. El Señor acá nos está probando, hermanos. Y muy seguramente el Señor nos está organizando y probando para que después el Señor empiece a añadir ovejas, hermanos. ¿Sí? Entonces el Señor, hermanos, está dando una preparación. Si lo poco somos fieles, el Señor sobre mucho nos va a poner, hermanos. Mira nada más, dice sobre 10 ciudades, o sea, ni siquiera sobre una, sino sobre 10. ¿Sí? Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Otra vez volví a jugar lo del talento que escondió el otro. Porque tuve miedo de ti. O sea, hermano, ¿cómo vamos a tener miedo del Señor, no? Sí, dice, o sea, el Señor nos da todas las cosas, juntamente con su Hijo, para poder expresar y manifestar su obra, ¿no? La cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Otra vez el Señor, hermano, recalca acá el tema del banquero y los intereses, ¿sí? Si tal vez tenemos poco, si no tenemos, digamos, no tenemos un solo talento, hermanos, tenemos la mina, ¿sí? Y podemos negociar con lo que el Señor nos ha dado, hermanos, ¿sí? Aliarnos, por eso somos iglesia y somos un cuerpo, para trabajar también en equipo, hermanos, trabajar como el cuerpo vivo de Cristo, ¿sí? No cada uno de pronto ahí, ¿sí? Bueno, el Señor ya nos está ayudando a eso, ¿no? Conformarnos, gracias al Señor. Verso 24, dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que, ahí la original dice, aún lo que piensa tener, se le quitará, ¿sí? O sea, lo que piensa tener, porque uno dice: sí, yo tengo esto, pero lo guardo y lo guardo, más adelante lo uso. Pues lo pienso tener, pero no lo uso, se me va a quitar, ¿sí? ¿Para qué el Señor, hermanos, me dará a mí algo que Él sabe que yo no voy a utilizar? El Señor puede haber dotado, no sé, a un creyente de muchas cosas, sí, mejor dicho, brillante. Pero si esa persona, el Señor ve que es perezoso, que no trabaja, como dice el proverbio, el perezoso mucho desea, pero nada hace, pues ¿qué hace el Señor? Lo va a empezar: bueno, no venga para acá porque usted no quiso eso, yo sí se lo doy a otro de mis hijos, que sí sé que lo va a utilizar, ¿sí? Y también a aquellos mis enemigos que no quieren que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Entonces, hermanos, esto pues se relaciona completamente con el tribunal, ¿no? Porque el Señor allá va a haber unos siervos fieles, van a haber unos siervos que no fueron fieles, ¿sí? Por eso el Señor no se recalca tanto, hermanos, que estemos en una mayordomía fiel, trabajando para el Señor, hermanos, animados, gozosos, ¿sí? Sea lo que pase, sean las pruebas o lo que sea, hermanos, que el Señor nos ayude a todos a estar trabajando juntos y diligentes en la obra del Señor, hermanos. Como les decía ahorita, sabemos todos que hay mucho por hacer. Acá en la iglesia, acá afuera, en Soacha, hermanos, hay muchas cosas por trabajar, hermanos, muchas, ¿sí? Que el Señor nos ayude a ser hallados ese día fieles, ¿sí? Y no tal vez salgamos avergonzados ese día, hermanos, ¿sí? Que podamos ser dignos de esa corona que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Vamos, hermanos, a Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 26. Dice, esta es la carta a Tiatira. Entonces ahí en el 26 dice, en las 7 iglesias, ¿no? La carta a las 7 iglesias. Dice acá: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como balso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, hermanos,
como decíamos ahorita, el tribunal define quiénes son los vencedores, cuál va a ser su lugar en el reino, porque recordemos, hermanos, también que hay un peso de gloria, ¿sí? Aunque muchos van a ser vencedores, no todos van a ser a la misma medida, ¿sí? El Señor dice por allá en Mateo 5, el que enseñe mis mandamientos y no los haga, será llamado ¿cómo? Muy pequeño en el reino de los cielos. El que enseñe mis mandamientos y los haga, será llamado grande en el reino de los cielos, hermanos. Entonces hay un peso de gloria del que también habla Pablo por allá en Corintios, si no estoy mal, que habla, hermanos, cada uno tiene un peso, hermanos, y eso depende de nuestro trabajo para el Señor y también nuestra entrega al Señor y el arrepentimiento, todo lo que Dios nos ha venido mostrando hasta hoy, ¿sí? De guardarnos del pecado, hermanos, y a la vez también obrar para el Señor, ¿sí? Todo eso tiene esas implicaciones, hermanos, ¿sí? O sea, el Señor digamos, va a preguntar qué hicimos nosotros para Él, cómo obramos, pero a la vez también Él va a ver cómo nosotros nos mantuvimos en Él, hermanos, ¿no? En su fundamento, cuánto nos apartamos del pecado, ¿sí? Cuánto quisimos negarnos a nosotros, tomar nuestra cruz y seguir al Señor, hermanos, ¿sí? Entonces van a hacer estas cosas. Entonces el Señor define ahí como esa categoría de vencedores, hermanos. Si usted recuerda una parte de la palabra, dice, no todas las estrellas tienen un mismo brillo. El sol es diferente, la luna es diferente, las estrellas son diferentes. O como dice por allá también en otra parte de la palabra, cada animal tiene una piel diferente. Hay piel de ave, hay piel de reptil, ¿sí? Hay piel de, no me acuerdo, mamífero creo que dice, pero son diferentes, hermanos, pesos de gloria, ¿sí? Entonces, ¿por qué en Apocalipsis el Señor también muestra que hay unos tronos? Y que en los tronos se sentarán aquellos vencedores, ¿sí? Porque el Señor ve como aquellos hombres que ya conocemos, por ejemplo, por la palabra, los apóstoles, Pablo, ¿sí? Y muchos otros hermanos que después de la palabra vinieron en los siglos atrás, ¿sí? Van a tener también una categoría, hermanos. Van a tener un peso de gloria, pero porque fueron hombres entregados al Señor por completo y a la obra, hermanos, ¿sí? No es que tuvieran algo diferente ni fueran especiales, hermanos, sino que fueron hombres que se entregaron completamente a la obra de Dios y tienen un peso de gloria mayor. Pero nosotros, hermanos, estamos acá todavía y podemos tener también ese peso de gloria, ¿sí? Podemos ser de aquellos vencedores que nos sentemos, hermanos, en los tronos. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a todo esto. Amén. Porque dice claramente, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, hermanos. Amén. Voy a dejar hasta ahí porque ya van a ser las 12. Con el favor del Señor, en la siguiente reunión continuamos con esta parte, hermanos. Entonces dijimos que estamos acá en el tribunal de Cristo. Acá el tribunal se relaciona con acá. Voy a poner talentos y minas para que nos acordemos. Y ahí seguidamente, hermanos, continúa el Señor con el juicio, con los juicios. Hay varios tipos de juicios, ¿sí? Entonces vamos a ver a grosso modo la próxima reunión, lo del juicio de las naciones. Y ahí continuamos, hermanos, bueno. Entonces, amén.